¿Qué tal, compañeros? Somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Les vamos a presentar un problema de diseño de elementos de máquinas, que es una materia que llevamos en el Tecnológico. El equipo está conformado por Luis Fernando Velasco, Juan Pablo Martínez Javier, Edgar Cano Victoria, Dafne Martínez y su servidor Israel Flores. Bien, como lo dice el problema, los incisos, debemos de encontrar dos incisos, el inciso A y el inciso B. Para este caso, ahorita vamos a explicar lo que es el inciso A, que nos dice cuál será la potencia máxima que puede transmitir basada solo con la resistencia a flexión y usando el método ACMA. Entonces, para eso necesitamos como primer paso obtener los datos de nuestro problema, que nos da las RPM, relación de velocidad, el tipo de acero, la confiabilidad, el paso diametral y el número de dientes. Para eso, y bueno, con estos datos vamos a sacar lo que es el esfuerzo admisible, que lo podemos adquirir por esta ecuación. Entonces, para eso necesitamos saber el valor de cada variable. Entonces, comenzamos con el esfuerzo mínimo, que nos da lo podemos sacar en la tabla 14.3 y nos dice que el acero 180 BHN tiene un valor de 25.000 PSI, valor mínimo para su funcionalidad. Como siguiente paso tenemos lo que es KL. KL nos dice que es la vida infinita, o bueno, el número de ciclos. Pero para esto nos dice, en el texto nos dice que si el valor de ciclos es mayor a 1.000.000, que es 10 a la 7, se considera como 1. En este caso, el valor de nuestro acero 180 BHN nos dice que los ciclos son 10 a la 7, entonces se considera KL como 1. Y KT lo podemos encontrar, podemos decir que en la tabla, si su valor de temperatura es menor a 250, igual lo vamos a considerar como 1. KR es la confiabilidad, que bueno, como vimos en el problema, nos dice que su confiabilidad es de 99.9%. Entonces, podemos decir que nos dice el texto que si la confiabilidad es muy alta, se puede considerar como 1.5 o inferior a 1.5. En este caso, se va a considerar como 1.5. Entonces, como finalizando este paso, solamente queda sustituir valores para el esfuerzo admisible, que son el valor del esfuerzo mínimo por KL, que sería 25.000 por 1, entre KT, que es el valor de la temperatura, que sería 1 igual, por 1.25, y nos da un valor de 20.000 PSI. Una vez que se obtuvo el valor admisible, que es igual a 20.000 PSI, nos dice que el esfuerzo debe ser igual o mayor al esfuerzo de flexión que se produzca dentro del engrane. Entonces, ¿cómo sacamos el esfuerzo de flexión? El esfuerzo de flexión se calcula con la siguiente ecuación. Dentro de la ecuación del esfuerzo de flexión nos encontramos con una variable que es WT. WT significa el valor de la carga transmitida a nuestro engrane. Entonces, para eso debemos de obtener el valor de esta carga teniendo en cuenta que el esfuerzo admisible es igual a 20.000 PSI. Entonces, ¿cómo se encuentra WT? WT lo podemos encontrar con esta ecuación. Entonces, para poder encontrar nuestro esfuerzo de flexión, debemos de encontrar primero esta variable. Entonces, para eso, dentro de esta ecuación, nos dice KV. KV la podemos encontrar en la figura 14-7, que es el factor dinámico. El factor dinámico nos pide como primer paso encontrar lo que es nuestro diámetro de paso, que es el número de dientes entre el paso diametral, que es 6. Entonces, haciendo la división nos da un resultado de 3 pulgadas. Ahora, la velocidad de paso nos dice que está dada por la siguiente ecuación. Entonces, nos da un valor que es de 942 pies sobre minuto. Esto también lo podemos encontrar en lo que es nuestra tabla 14-7. Entonces, nos dice el problema que para un factor de confiabilidad menor o igual que 5, que es QV, y KV con un valor de 0.6,
Una vez que encontramos el valor de F, nos dice que vamos a seguir, como siguiente paso vamos a encontrar lo que es J. J la podemos encontrar en la figura 14.4 y nos dice que es el factor geométrico de resistencia con la flexión. Entonces, para esto el problema nos dice que si la carga está en un solo diente y el punto más alto, se va a considerar o vamos a considerar J como punto 32. Bueno, entonces teniendo ese dato, nos dice que como siguiente paso vamos a encontrar NG. NG es el número de dientes en la corona de nuestro piñón. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Lo sacamos de la siguiente manera, que es el número de dientes por 3, que es el dato anterior que habíamos sacado en lo que era nuestro paso diametral. Entonces, nos da un resultado de 54 dientes, que es el número de dientes total que vamos a tener. Entonces, como siguiente paso, vamos a encontrar lo que era el valor de Ka, que lo podemos encontrar en la tabla 1.2. ¿Qué es Ka? Ka es la aplicación o el factor de aplicación que le vamos a dar a nuestro sistema. Entonces, en este caso, como lo dice en el problema, nuestra aplicación es de una banda transportadora que va a ser conducida por un motor eléctrico. Entonces nos dice, en este caso, en la tabla podemos encontrar que su valor va a ser de 1.2. Entonces, teniendo estos datos y teniendo lo que es ya nuestro paso diametral y KS igual a 1, nos dice que vamos a encontrar KM. KM nos dice que es el valor de 1.6, que es el valor que debemos encontrar en la tabla 14.6. Nos dice que es la distribución de cargas. En este caso, respecto a la tabla, nos dice que es el valor que debemos de tomar. Ahora, ya como último nos dice que la distribución de cargas con F igual a 2, que fue el dato anterior que habíamos calculado, nos dice que la potencia admisible, vamos a sustituir nuestros datos en WT. Una vez obtenidos nuestros datos anteriormente ya mencionados, el siguiente paso es sustituir nuestros datos en la fórmula para calcular la fuerza transmitida, lo cual nos da un valor de 667 libras, lo que es igual a 3000 newtons. El siguiente paso es calcular la potencia admisible, lo cual obtenemos multiplicando la carga transmitida por la velocidad sobre 33.000. Al sustituirlo nos queda 667 por 942 sobre 33.000. Al hacer esta operación nos da un resultado de 19.04. Bueno, el inciso B nos indica que tenemos que obtener el esfuerzo por contacto, donde es la siguiente fórmula. En la tabla 14.5 encontramos tanto el límite elástico, que es 2300 respectivamente al acero, el límite de aplicación o el factor de aplicación, que es CA, es igual a 1.2, CS, que es su factor de tamaño, es igual a 1, CM, que es el factor de distribución, es igual a 1.6, CF, que es el factor de superficie, es igual a 1, CV, que es su factor dinámico y se lo ha visto en el inciso anterior, es igual a 0.6, F, que es el ancho de la cara del engrane, es igual a 2 pulgadas, y D, que es el diámetro de paso entre cada diente, es igual a 3 pulgadas. Donde I también, que es un factor que nos indica en la fórmula, es igual al coseno de phi por el seno de F entre 2 mn, que mn es el número de engranajes rectos que hay, y mg por mg entre mg más 1, que es igual a 3, que es la relación de velocidad que hay en el engranaje. También, como en la fórmula se vio, nos faltó decir que phi es igual a f y tienen el ángulo que es igual a 20 grados. Sacando su coseno en cada uno nos da que el coseno es igual a 0.94 y el seno es igual a 0.34. Sustituyendo, tenemos que el resultado de I o el factor de I es igual a 0.12. Ya sabiendo el esfuerzo por contacto, sustituyendo en su fórmula, se obtiene que
el resultado es igual a 125.28 kilo P6.